por una entrevista con motivo para explicar acerca más de la profesión de psicología, a qué se dedica un psicólogo y las preguntas más frecuentes que se tienen para un psicólogo. Nos encontramos aquí con el licenciado en psicología Felipe Ricardo Rojas. Él labora en una institución pública como psicólogo clínico y nos va a ayudar a contestar las siguientes preguntas que mandaron con motivo acerca de las dudas que tienen en el área de psicología. Hola, buenas noches, Felipe. Hola, buenas noches, Betty. Mi primera pregunta sería, ¿qué hace normalmente un psicólogo? Ok. Bueno, la psicología o el psicólogo tienen muchas áreas de incursión, ¿no? Que es el área laboral, el área educativa. En este caso, yo soy psicólogo clínico, es decir, en este caso yo trabajo en una institución de salud y específicamente mi labor, ¿qué es lo que hago yo? Trabajar en conjunto con el área médica para ver pacientes con diversas patologías, desde depresión, alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, cáncer. De hecho, en este hospital se atiende personas con cáncer. Algunas de ellas las mandan conmigo para trabajar en conjunto con los médicos y que de manera multidisciplinaria se pueda atender al paciente. Okay. Y en tu opinión, ¿qué nivel de credibilidad tiene la psicología? Bueno, la psicología en sí pues es una especialidad, es una ciencia de hecho, ¿no? Entonces, realmente pues hoy en día tiene ese peso de que es una materia científica, netamente, ¿no? Pues tal es el caso de a lo mejor las personas que ya están un poco metidas en ese rollo de la psicología, del conductismo, ¿no? Sin embargo, hoy en día, pues, no sé, a lo mejor hay muchas personas que aunque no conozcan mucho de la psicología, han escuchado hablar, por ejemplo, de la parapsicología o diversas corrientes, incluso hasta teóricas o filosóficas, que se relacionan con la psicología. Y, bueno, el nivel de credibilidad que tiene la psicología hoy en día, pues depende a lo mejor del área de la población, ¿no? Depende mucho de ese referente, pero definitivamente es una materia netamente científica. Sí, y aparte con los diversos estudios que se han generado, los instrumentos, creo que realmente cada día se respalda más su credibilidad, ¿no? Exacto. De hecho, hay muchas revistas científicas en donde hay personas que se dedican a la investigación en psicología, en donde hoy en día puede uno meterse al internet y ver revistas respaldadas científicamente hasta internacionales, en donde se ve plasmada esa investigación, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Básicamente, pues es el hecho de que el psiquiatra medica. Psiquiatría es una especialidad de la medicina. Entonces, un psiquiatra es una persona que primero se formó como médico cirujano, médico general, y después hizo una especialidad como, no sé, urología, etcétera, medicina interna, pero él la hizo en psiquiatría, es decir, ve los trastornos mentales y los aborda de manera médica, es decir, con medicamentos. Básicamente el psiquiatra atiende problemas mentales cuando hay ciertas sustancias que no se están fabricando naturalmente. Exacto, entonces lo que hace es dar el medicamento. Y el psicólogo, en este caso, nosotros no podemos medicar, únicamente es pues a partir de la psicoterapia, de la terapia verbal, pues de la palabra, o de diversas técnicas o ejercicios, dependiendo la corriente teórica del psicólogo. Muy bien. ¿Un psicólogo puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Pues definitivamente es muy importante que la persona o el paciente pues tenga ese deseo, ¿no?
de querer ayuda. Sin embargo, bueno, yo en la experiencia que tengo me he dado cuenta que hay algunos pacientes que llegan aquí, que son enviados, por ejemplo, de un médico porque tienen algún problema están en un proceso de duelo, donde les acaban de diagnosticar una enfermedad importante o donde van a sufrir una amputación derivado a lo mejor de una diabetes mal cuidada. Entonces, muchas veces esos pacientes en duelo están en una etapa que se llama negación. Y lógicamente dentro de esa etapa de negación, pues no quieren ni siquiera reconocer sus sentimientos o no quieren recibir ayuda. Entonces, la pregunta es si puedo yo ayudar a gente que no quiere recibir esa ayuda. Yo creo que sí, porque incluso con la simple información que se le da o el facilitar al paciente que reconozca que se encuentra en esta etapa de negación, es ya como poner una semilla, ¿no? Sí. O por ejemplo un paciente drogadicto, alcohólico, etcétera, o que tiene alguna adicción muy fuerte, quizá en el momento diga, no, pues yo puedo con este problema, ¿no? Y no necesito de un psicólogo, que es lo que normalmente la población o la gente dice, ¿no? Sí, sí. No, los psicólogos, pues no necesito de un psicólogo, o yo puedo solo con mi problema, ¿no? Porque me va a ayudar, o porque tiene que ayudar a mí, ¿no? Siempre esa idea errónea de que, ¿cómo si no me conoce? También eso es muy dado a que se digan eso, ¿verdad? Exacto, entonces hay muchas situaciones o trabas que los mismos pacientes ponen para acudir a un psicólogo. Sin embargo, pues nosotros no solo damos terapia, también damos información a los pacientes, ¿no? Uh-huh. Incluso llegan muchos niños que los manda, por ejemplo, son traídos por la mamá, ¿no? Uh-huh. Con algún problema específico. Lógicamente los niños pues no saben ni siquiera qué es un psicólogo, a lo mejor no tienen como la capacidad de decidir si voy con el psicólogo, ¿no? Entonces ya ese es un hecho importante, ¿no? Ni siquiera a lo mejor desea estar aquí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues definitivamente a estos niños pues sí los podemos ayudar, ¿no? Y ya una persona adulta, les digo, ya con el simple hecho de informar o de que reconozca que se encuentra en una etapa tal, ya eso es de gran ayuda. Sí, yo digo que es importante la información y ya teniéndola, ellos en cualquier momento pues te van a saber cuándo la van a necesitar, ¿no? Así siempre sí es necesario. Así es. ¿Cómo obtienes información de un paciente? ¿Cómo se obtiene? Pues desde el hecho que contactan por teléfono, ¿no? En este caso, bueno, solamente de manera privada, cuando buscan a uno por teléfono, en el tono de voz a lo mejor, ya que llega aquí al consultorio, cómo se sienta, su misma fisionomía, es decir, su cuerpo, ¿no? A mí me gusta leer ese lenguaje no verbal del paciente, ¿no? Desde su postura, si está cerrado o si está abierto a la psicoterapia, cómo se sienta, lógicamente lo que habla, ¿no? Cómo lo dice, su tono de voz, si se le entrecorta la garganta o si lo dice de manera fluida, si es muy extrovertido o introvertido, todo eso a mí me da información del paciente. Y bueno, también lógicamente aquí, por ejemplo en el hospital, su expediente, ¿no? El expediente clínico pues es muy importante para conocer toda esa historia clínica del paciente y por qué nos lo mandan, ¿no? Ya sea el médico familiar o el especialista, ¿por qué no lo deriva? Y perdona, en el caso de los niños, pues a través de la entrevista con los papás. Ah, ok. ¿No? También dan demasiada información. Exacto. Y en caso de un psicólogo puede modificar conductas que cierta persona las traiga muy arraigadas, no sé, desde casa, cultura o así. ¿Un psicólogo sí puede modificar estas conductas? Sí, sí se puede, siempre y cuando el paciente también reconozca que necesita modificarlo para su bienestar, su salud. Se me ocurre, no sé, algo común, ¿no?
la celotipia, ¿no? O a veces a lo mejor el machismo, ¿no? Que eso ya implica ciertos problemas en la pareja, en la familia. Sí, lógicamente se pueden modificar siempre y cuando el paciente así lo desee. Sí. ¿Qué importantes son las experiencias que ocurren en la niñez para que influyan en tu adultez o en tu personalidad? ¿Sí son importantes? Sí, claro. Todo lo que nosotros como seres humanos vivimos, incluso desde el momento de nacimiento o desde antes, desde el momento en el que estábamos en el vientre materno, desde ahí los seres humanos ya recibimos mucha información, ¿no? Entonces, definitivamente todo esto afecta o influye en el desarrollo de la persona, del niño, del adolescente, del adulto, del anciano, lógicamente, ¿no? Entonces, sí, todo lo que se vive en la niñez, pues un ejemplo muy claro, hay muchos hombres y mujeres pacientes que a lo mejor viven una agresión sexual, ¿no? O como tal una violación, pues muchas veces deja marcado, ¿no? A esta persona, al paciente, o ciertos traumas, ¿no? Como la humillación, o por ejemplo las infidelidades, ¿no? Cuando son más, a lo mejor no son niños, pero ya están un poco en la adolescencia o ya entrando a la adultez, pues lógicamente influye. Todo lo que veamos en nuestra vida va a influir. Repercute para Exacto. Y por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que tiene normalmente un paciente en terapia? O sea, ¿qué problemas, por qué puede asistir alguien a terapia? Pues cualquier persona es candidata para asistir con un psicólogo, siempre y cuando la persona desee reconocer o desee modificar alguna conducta que le está llevando a tener una problemática, ¿no? Puede ser problemas como adicciones, adicción al cigarro, al alcohol, a las drogas, puede ser